Bueno, en este video vamos a estar hablando lo que son conexiones para motores trifásicos en delta y estrella. La conexión delta. Las conexiones delta se hacen principalmente en el motor, ya sea delta o triángulo como se le llaman, y se utiliza cuando se necesitan corrientes de partida altas. Esto quiere decir que necesita una mayor exigencia del motor al partir. Estos se utilizan tales como bombas, extractores industriales o alguna carga pesada. En conexiones delta, la terminal terminado de un devanado está conectado al terminal de arranque de la otra fase, y así sucesivamente, lo que da un circuito cerrado. Los tres conductores en línea ejecutan desde las tres uniones de la malla llamadas conductores de línea. Para conectar en delta, 2 está conectado con B1, B2 está conectado con C1 y C2 está conectado con 1. Como se muestra en la figura, los tres conductores R, Y y B se ejecutan desde las tres unidades conocidas como conductores de línea. La corriente que fluye a través de cada fase se le llama corriente de fase, y la corriente que fluye a través de cada conductor de línea se le llama corriente de línea. El voltaje a través de cada fase se llama voltaje de fase, y el voltaje a través de dos conductores de línea se llama voltaje de línea. Conexión de estrella. La conexión estrella se hace principalmente en el motor, y estrella se utiliza cuando existen corrientes de partidas bajas. Esto quiere decir que no es recomendable cuando el motor debe de hacer mucha fuerza de arranque, como en bombas. En estrella se pueden conectar ventiladores de aire o motores livianos. El sistema conectado en configuración estrella, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Es decir, que el voltaje de fase es raíz de 3 veces menor que el voltaje de línea. La corriente de línea es igual a la de fase, requiere menor nivel de aislamiento. Los extremos de las fases están conectados juntas para formar el llamado punto neutro o punto de estrella. Si tres resistencias son del mismo valor, las corrientes de fase se cancelan entre sí en el punto neutro y la línea neutral puede optimizarse. En cuanto a la corriente tanto de fase como de línea, en ambas conexiones tenemos que en la conexión delta, la corriente de fase es raíz de 3 veces menor que la corriente de línea, mientras que en la de estrella la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea. Mientras que para las tensiones en ambas conexiones se comportan de igual manera. Para la conexión delta, el voltaje de fase será igual al voltaje de línea, y en la conexión estrella, el voltaje de fase será raíz de 3 veces menor que el voltaje de línea. Bueno, la deducción de por qué el valor de la corriente de la línea para la conexión en delta y para el voltaje de la línea en la conexión en estrella se multiplica por raíz de 3 se obtiene del estudio de las tensiones simples y compuestas. Fuerza contra electromotriz. Un receptor muy importante que suele conectar en un circuito eléctrico es un motor, que es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica. La energía eléctrica transformada en energía mecánica por unidad de carga que circula por el que se denomina fuerza contra electromotriz y se mide en voltios. La fuerza contra electromotriz es la característica que define un motor. Los motores se construyen con hilos conductores que presentan una resistencia
al paso de la corriente, la resistencia interna de un motor, ya que por este motivo, cuando conectamos un motor y circula corriente por él, se calienta. La potencia consumida en el motor será la transformada en potencia más la disipada en esta resistencia interna. Los arreglos tipo estrella y delta se utilizan para la conexión de motores de inducción, síncronos, alternadores y transformadores. También se usan en los sistemas de transmisión en los que es necesario elevar tensiones de generación. En sistemas de distribución industrial, su uso es conveniente debido a que tiene un acceso a dos tensiones distintas, la de fase y la de línea. La conexión estrella es usualmente usada para la transmisión de potencia. La conexión delta es usualmente usada para la distribución de las líneas de potencia e industria. La fuerza contraelectromotriz se define como una característica de los receptores que mide en voltios la energía por unidad de carga que consume el mismo. Se opone al paso de la corriente eléctrica en una industria, reduciendo después de unos milisegundos el consumo de la misma, ya que la conexión en delta, al ser conectada, proporciona un torque elevado, tendrá una tensión de línea más elevada, haciendo que la fuerza electromotriz sea proporcionalmente la misma. Por otro lado, la conexión en estrella utiliza un torque bajo, así que será menor el torque de la fuerza contraelectromotriz, ya que sus tensiones son diferentes.